Saludos, Quicoses. José Elías Torres está con nosotros, secretario general de la CTV. Y aquí hemos tenido bastante a Fede Cámara. Y todo el mundo se sorprende, José Elías, porque Fede Cámara tiene una posición hoy mucho más avanzada que el mundo de la política en cuanto a preocupaciones por la gente, por el país, posiciones más centradas. Y hubo un documento que firmó también la CTV, donde se llamaba al país, bueno, a buscarle salida a los problemas. Manifiesto bipartito, ¿sí? El Consejo de Organizaciones Sindicales. ¿Cómo está la CTV? Cuéntame. Bueno, ahí dentro de la crisis, sobreviviendo como todo, pero parada. Ya antes, pues con algunos problemas, divisiones internas, pero todo el tiempo conectado con los trabajadores y buscando la manera de tratar de reivindicarle un poco pues esta crisis que los ha afectado. ¿Y hay contratación colectiva en estos momentos? Mira, ahorita nadie gana nada. Anoche me decía un compañero de que no hables de la contratación colectiva, me dice, porque la contratación colectiva va a seguir siendo la herramienta principal de las luchas sindicales, de las luchas sociales de los trabajadores. Pero en este momento, frente a una hiperinflación, la situación que estamos, un salario que está deteriorado, no hay valor adquisitivo, ahorita lo que hay es que utilizar la frase, algo que no le gusta un poco a nuestros amigos los empresarios, la indexación salarial, la indexación de las condiciones. Porque si vas a hablar de monto, el monto resulta que no pasa una semana que ya eso se evapora. Pero si te dan un cestaticket, te dan atención médica. Engaño, pero que no te alcanza. Sí. No te alcanza para nada. Entonces, hay que darle la vuelta. Repito, no se llama malinterpretar, el contrato sigue siendo la figura a nivel mundial, por excelencia, la herramienta número 1 de lucha de las organizaciones sindicales, pero cuando tienes un Estado normal, que pueda discutir, que pueda pelear, la oferta y la demanda, la productividad, esté funcionando todo eso y tengas un valor real del salario que te permita lo que tú consigas ahí, pues llevar algo a la mesa del trabajo. Pero la empresa privada está pagando más, pagas inclusive con bonos en dólares. Sí, tú dijiste empezando algo importante. Es cierto, con Fede Cámara hoy en día pues parece que ellos han entendido que tienen un costo social frente a la producción. No es solamente hacer dinero por hacer dinero y me produce tanto y yo te pago tanto. No, hoy en día cuando hemos hablado no solamente con el amigo Cosano, sino con los anteriores presidentes, con el mismo Carlos Larzabla, que también tiene una tremenda sensibilidad en lo que hemos conversado, y otros presidentes, los últimos 4 o 5 presidentes, hemos notado eso, que hay una identificación ahora no solamente con el problema de su producción, sino con el problema social de los trabajadores. Y eso nos llama la atención y le decimos cuando la cuestión se normalice, cuando tengamos una economía en orden o algo por el estilo, a lo mejor pueden haber unas fructíferas relaciones laborales que permiten ese tipo, esa evolución de que el trabajador pueda tener lo que hemos denominado y que la OIT desde el año 2009 llama trabajo decente, salario suficiente. Eso yo creo que nosotros, una lucha que hemos tenido con fuerza y lo cual pues se ha avanzado muy poco y menos hoy en día que lo que hemos tenido un retroceso por la situación que ya todos conocemos en el país. Tú sabes que por allá en el año 2000 fuimos a Cuba, un grupo de periodistas venezolanos dentro de aquellas convenciones iberoamericanas que se hacían, todavía se hacen. Pero ahora no te invitan. No, ahora no nos invitan. Era el 2000, imagínate, estaba todo Chávez reiniciando su gobierno. No había la polarización esta horrible que es el resultado de su gestión. Claro. Y entonces, en Cuba, un trabajador ganaba $20. Y para la época tú decías, oye, qué poquito, $20. ¿Cómo puede vivir alguien con $20 mensuales? En Venezuela el salario está en $3. No, está menos. ¿Está menos, 2? Está menos, comprobado y científicamente. Ha tocado el punto meollo hoy en día de la crisis que tenemos nosotros en el país con el sector de los trabajadores. El salario hoy en día está prácticamente en menos de $1, 0.95 centavos de dólar. Un refresco vale $1. Por eso, voy a eso, 0.95, 0.97 céntimos de dólar, porque el dólar está en 452.000 estaba ayer, y en el dólar Banco Central, vamos a trabajar con el dólar Banco Central, que es el oficial si se quiere, está en 430, y el salario mínimo es 430, mira, regresó. 430.000. Pero el salario es 400.000, más el bono de alimentación, que no alcanza ni siquiera para una chupeta, es 400.000. Entonces, si sumamos los dos, el salario y el que no afecte en nada las prestaciones sociales, los otros 400 son 800, entonces sería menos de $2 mensual. Esto es una contradicción total porque se entiende que este gobierno, cuando desde el principio, una de las campañas era la cuestión del robo de las prestaciones, el trabajo del gobierno, los trabajos del obrero. Bueno, este es el peor, no hay peor estilla que el propio palo, como dice el dicho. Y hoy nos conseguimos entonces que si tomamos los parámetros que establece el Banco Mundial, en relación con el plan y el programa que tienen con la OIT de cero pobreza en los 10 años, 2015,
2025, ellos establecen que un país para que se pueda catalogar como pobreza crítica, pobreza extrema, tiene que ganar, para que no sea catalogado como pobreza extrema, tiene que ganar más de 1.90 dólares diarios, o sea, 57 dólares mensual. O sea, que esa es la base como para que el gobierno, el país no estuviera dentro de los parámetros internacionales, en los organismos multilaterales, como que aquí hubiera una pobreza extrema. Y figúrate, estamos hablando de menos de 2 dólares mensual. Por eso es que hay una discusión ahorita en relación con eso bastante objetiva, y nosotros como organización CTV, consultando con nuestros compañeros, con las organizaciones afiliadas a nivel del interior y las nacionales, pues hemos coincidido de que debemos darle un poco de seriedad al problema que ya se ha convertido prácticamente de que dame 500 dólares, dame 600 dólares, sabiendo que tú y todo el mundo lo sabe que eso no es real, aunque eso es lo que el trabajador necesita. Yo digo siempre, ¿a quién no le gusta el dulce? ¿A quién le amarga el dulce? A nadie. Pero todo el mundo quiere ganar. Claro, pero ¿cómo lo pongo en la mesa? Ahí es donde... ¿Cómo logras que ¿Cómo lo logro para llevarlo? Entonces, para lograrlo, tengo que diagnosticar bien los pasos que tengo que dar, con qué cuento y la fuerza que puedo tener, que no es otra que la unificación del movimiento sindical, para entonces dirigir una política hacia eso. Ajá, pero entonces, la unificación del movimiento sindical. Resulta que el país tiene 2 asambleas, 2 no sé qué cosas, 2 congresos, 2 CNE, y la oposición está dividida ¿cuánto contamos? Más o menos como 120 partidos, entre los regionales y los nacionales. Dicen partidos. Sí, hay de todo ahí. Pero el gobierno también, el gobierno tiene unas rupturas importantes. Claro. Aquí todo está vuelto fresco. Se puso de moda nuevo el chiripero del año 97. Es. Pero la CTV venía ya en un proceso, porque yo recuerdo que cuando ganó Chávez, el objetivo de Chávez era llevarse por medio de la CTV. Hasta la metió en referéndum, que por cierto, no ganó. No pudo con la CTV. Pero a la CTV se le crearon una cantidad de sindicatos auspiciados por el gobierno y más las polémicas siempre naturales dentro del mundo político y se fue fraccionando. Sí. Mira, esto fue un proceso histórico que eso tendrá que estar escrito algún día. No pudo con la estructura que había en ese momento, la debilitó y mucha gente, como todo, emigraron buscando pues comerse el caramelito y todo ese tipo de cosas, caramelo de cianuro, como decía mi amigo Alfredo. Pero no pudo con la CTV, no pudo vivir la CTV, pero lo que hizo fue crear otras organizaciones paralelas, la cual entonces la facilitaban, como tenían el poder, claro, para discutir contratos, y con él lo que discutían, y eso minimizó en forma estructural la organización al multiplicarla. Hay un esquema, un planteamiento que ellos hacían en la OIT cuando le decían que eran violadores, divisiones, se intervenían en la CTV. Yo decía, no, pero es que en Venezuela hay libertad sindical, porque antes habían 1.800 sindicatos, 1.900 sindicatos, y ahora hay 7.000 sindicatos. Pero hay 7.000 sindicatos con menos afiliados y con menos gente porque resulta que le convenía dividir ese tipo. Y esa es una manera que, si se quiere, debilitó bastante a la lucha de las organizaciones sindicales. Y de ahí para acá, desde el 2000, diría yo 2004, 2005 para acá, bueno, mucha gente empezó a emigrar y entonces pensó de que creando, como si se tienda aparte, podían ellos avanzar más, y lo que ha hecho es que ha sido una debilidad de la lucha de las organizaciones sindicales, claro, que todavía persiste una crisis, pero hay un sentimiento todavía de hacer el esfuerzo de unificarlo y avanzar. Una necesidad. Es una como necesidad. La tiene el país. Vamos, José Elías, vamos a ir a José Elías Torres, secretario general del CTV, al corte, y ya regresamos para discutir. Ay, qué poquito ganamos. Yo no sabía. José Elías Torres aquí en Quicos. Y fíjate que la Asamblea Nacional tuvo una política de partir todo, un tribunal, un fiscal, crear un gobierno paralelo. Pero resulta que la teoría del gobierno paralelo, en la CTV comenzó la duplicación de funciones de gremios, sindicatos, etcétera, que además se la aplicaron a la propia Asamblea Nacional, con ahorita ¿cuántas ahorita? 3 asambleas, la ANC, la de Parra y la de Guaidó. Y los partidos principales lo multiplicaron por pero no hay una reflexión, fíjate, de la gente sobre, bueno, ¿y por qué la oposición divide y el gobierno divide? ¿Por qué todo el mundo insiste en dividir cuando la fragmentación lo que tiene el país es vuelto un desastre? Porque el liderazgo al final no genera confianza, no genera adhesión para pararse y plantearle al gobierno situaciones, discusiones para salir de la crisis. Y el propio gobierno divide. Cuando puede, va y agarra. Fíjate lo que ocurrió con los partidos. Pues, una sentencia del tribunal y ahora tenemos todos los partidos partidos. Entonces, hay una intención
de ambos sectores de partir el país, pero es una cosa como suicida, porque eso no conviene para nada. Más bien, frente a una crisis como la que tiene Venezuela, con tanta hambre, con un salario tan pequeñito, con tanta necesidad, pandemia, todo lo que ocurre aquí, más bien deberías tener unidad nacional para enfrentar la crisis. Eso es correcto. Y algo te comento rapidito. Te dije de que en el año 2003, 2004, cuando el presidente Chávez impuso de candidato a Aristóbulo para enfrentarlo, para aspirar a la CTV y a Carlos Ortega, y en aquella oportunidad recuerdo que tal ofreció que si ganaba iba a tener un puesto al lado del gabinete. Eso es escrito, eso es historia. Y resulta que cuando no pudo derrotar, porque de los 17 puestos principales, los 17 principales sacó 2 principales y 2 suplentes, entonces decidió crear los paralelos. Bueno, ahí fue donde empezó a fragmentarse el movimiento sindical, más las maniobras que se hicieron para la manera de financiamiento que tenían en los contratos, la ayuda, de alguna manera prácticamente la hizo desaparecer, ¿no? Pero además de eso, entonces en las luchas algunos compañeros se creyeron que en un momento dado ellos podían ser, como se dice, los mesías, y empezaron entonces a crear situaciones diferentes, y esto debilitó y mermó la lucha. ¿A quién favoreció? Favoreció al patrón mayor. Pero sin embargo la lucha siguió, se sacaron algunos contratos. Y esto se empieza a tener la esperanza de nuevamente reunificarse, si se quiere. Después que en el 2015, 2016 empezamos a solicitar en la comisión en la OIT, la comisión de encuesta, para que viniera a Venezuela, para que corroborara todas las denuncias que se habían hecho, las cuales fueron corroboradas todas. Y resulta que tenían razón el movimiento sindical, la CTV y aquellas organizaciones y Fede Cámaras que venían haciendo esas denuncias. Y en el año 2018, 2019 vino esa comisión de encuesta. ¿Pero por qué se logró eso? Porque hubo una unidad. Primero que los empresarios fueron los que empezaron a la iniciativa de presionar a esa comisión de encuesta y después apoyado por el movimiento sindical. Y después el movimiento sindical dentro de sí, todos convergieron en una sola meta de hacer la denuncia en forma unitaria y se logró esa comisión de encuesta que viniera con un informe contundente que salió el 17 de septiembre, está cumpliendo un año, y que por cierto acabamos de mandar el seguimiento al incumplimiento que ha tenido el gobierno con esa comisión. Lo único que cumplieron fueron 2 cosas nada más de las recomendaciones de esa comisión de encuesta. Uno, la liberación de Rubén González, pero también tenemos que hubo una presión política para eso. Y la otra, el reconocimiento de una central sindical que venía pidiendo su reconocimiento. Y el resto de las peticiones de la libertad sindical, de la comisión tripartita, de discutir el salario en conjunto, de la discusión de los contratos colectivos, del permitir que hicieran los sindicatos la elección, eso ni siquiera se ha dicho ninguna palabra. Fíjate que Fede Cámaras, en su convención anual, abre juego porque se sale del discurso tradicional de las organizaciones, llámese partidos, ONG, etcétera, que militan en la oposición o que solicitan cambio, y plantea buscar soluciones, acompañar a la gente, pensar en el país, producir para repartir mejor la riqueza. Todo un discurso muy distinto a los discursos radicalizados sobre todo. Pero después aparece la Iglesia con ese tremendo documento de la Conferencia Episcopal, donde señala que no solo basta abstenerse, que hay que acompañar a la gente en su sufrimiento, estar con ella, que hay que buscarle salidas al país, que no podemos jugar a seguirlo hundiendo. Y a esa mesa de 3 patas le falta la CTV, cuyas posiciones en el pasado, en estos días estuvo Juan Carlos del Pino aquí, ajá, y yo recordaba a su papá, Juan Carlos, a Juan José, que ¿te acuerdas que le dijo a Pérez? A mí todavía cuando le dijo, permítame decirle, señor presidente, que no lo ofendo cuando le digo la verdad. Y le cantó la verdad a Pérez de toda la situación del país. A la CTV le falta como megáfono, como comunicación. ¿Es la división o por el contrario es que han decidido mantener una posición más equilibrada? No, en primer lugar, tiene razón en todo lo que está planteando. La misma división, la misma atomización ha debilitado ese tipo y que le he dicho a los compañeros, con lo que he hablado, compañeros, ¿cuánto tiene, cuánto vale? Si no estamos reunidos todos alrededor de una sola causa, olvídese, compañero, ni que usted tenga 100 afiliados, usted tenga 1.500, no. Vamos a juntar todo eso para que usted vea que le van a poner. Y no es solamente para este gobierno, es que yo creo que tenemos que armarnos y juntarnos más, y unificarnos más, y tener un discurso más claro, más autónomo para el que viene, sea cual sea. ¿Por qué? Porque resulta de que al ver esa debilidad que a lo mejor hemos demostrado, esa atomización, porque si tú juntas a todo el movimiento sindical, son los que tienen movida las calles con la sociedad civil. Aquí yo creo que los partidos políticos no tienen tanta capacidad de convocatoria. Está muy disminuido. De convocatoria, y no es contra los partidos, nunca he tenido contra los partidos, de convocatoria como la tienen los trabajadores y como la tiene la sociedad civil en sí, y los gremios profesionales hoy en día que están jugando
una posición más protagónica en el activismo de calle. Si nosotros todas esas voluntades, como dije yo en una declaración en Barquisimeto, untamos la punta, mira, este gobierno y el que viene tiene que sentarse a discutir, a entender la problemática, la catástrofe que están pasando hoy en día los trabajadores, que es nuestra principal preocupación. Entonces, por eso es que el llamado tiene que ser, pero de unidad verdadera, no el discurso para lanzar un plazo, porque yo creo que esa es una de las palabras, con el perdón de la, no sé si lo puedo decir, la palabra más prostituida hoy en día, que hay de unidad, 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 pero cuando sale me dice, a ese no me lo deje pasar, a ese me lo tranca. Y los mismos partidos a veces alimentan algunas cosas contra algunos sectores sindicales porque no le conviene que agarre la fuerza necesaria. Hoy en día, a nivel regional, te puedo hablar de estado que la gente está movida, pero está movida donde el movimiento sindical juega un rol, si se quiere, del 50% junto con la sociedad civil o más, y son casi dependientes de eso. Y eso andan jugando con la presión y buscando la manera de que se entiendan de que, ojo, nuestro rol no puede ser 100% político partidista, nuestro rol es de lucha social. Así es. Y tenemos que seguir en eso, y eso lo hemos dicho y lo hemos manifestado. Yo en las conversaciones que he tenido con algunos diputados de la Asamblea, inclusive con el presidente de la Asamblea, Guaidó, se lo hemos dicho, nosotros no somos ni partido político, ni estamos obligados a recibir... porque tocaste un tema. Y nosotros no estamos obligados, perdón, a recibir lineamiento de carácter político de ningún partido, además, los gremios no están para eso, ni de un patrón, ni de los empresarios. Porque mira, nosotros tenemos una posición muy clara en ese particular. Vamos a seguir discutiendo. Pero tú sabes que aquí, ya yo lo tengo hasta de show. Aquí hay una señora aquí, un camarógrafo que está ahí, que empiezan a hacer corta, corta, y yo corto, inmediatamente corto. Cortados estamos, pues. Seguimos con José Elías Torres hablando de la CTV y del movimiento sindical. Fíjate, hay una desviación producto de esta segmentación, de esta pérdida del sentido de país, de que aquí todo el mundo es enemigo de todo el mundo. Y entonces los gremios, los sindicatos, no son para expresar posiciones a favor o uno u otro bando, porque sus agremiados pueden pensar como les dé la gana. Al final los unos son las causas por las cuales la gente se organiza. Pero si usted te pone a decir, este gremio chavista, pues estás aislando una gran cantidad de gente que no lo es. Tienen que representar los colectivos, eso debería estar claro. Sin embargo, aquí más bien se pretende que las instituciones, esas organizaciones que representan a la gente, sean casi como expresiones de los partidos. Fíjate, la Asamblea Nacional mañana va a discutir, hoy va a discutir cómo es lo del referéndum de Guaidó. Ese no es el papel de la Asamblea. Eso es una desviación, es un error. Ahora, debe haber una reflexión que le permita el reencuentro a los venezolanos por medio de sus organizaciones naturales, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, donde los problemas son para todos igualitos, la falta de agua, la falta de luz, pero eso no se tiene claro, no se tiene. Ya, mira, aquí hay un problema número uno, que es el que debería estar de primero, de segundo y de tercero en una agenda de 4 puntos, que es la hambruna que está pasando este pueblo y la necesidad que tiene. Suficiente tragedia como para concentrarse tragedia para eso. Segundo, te pones a ver algunas encuestas que nos llegaron por ahí, por cierto, de un sector empresarial. Resulta que el segundo lo tiene la salud, la preocupación de la gente de la salud. Come salud. Tercero, los servicios, la falta de gas, de agua e inclusive energético por la cuestión de la echada de la gasolina, que hoy en día personas que no tienen carro se preocupan por el problema de la gasolina porque sabe que le va a encarecer el producto cuando venga a llegar a Caracas, que lo van a sacar. ¿Dónde salen? Por carretera. ¿Y qué necesita? Y esos autobuses, esos camiones, perdón, además del problema de la gasolina, que le tienen que pagar unos precios exorbitantes, resulta que las benditas alcabalas, porque eso es algo que aquí se ha institucionalizado, sí, y no tengo temor de decirlo, el peaje adicional de funcionarios y autoridades a todos los niveles. Eso pareciera que es normal. Vete a echar gasolina para que tú veas la contracola de los que se bajan de la mula para que lo metan y se colea. Bueno, entonces resulta que ese es el tercer problema. Y resulta que cuando te pones a ver, hay la seguridad, el cuarto. Y el quinto viene a ser prácticamente el problema de las elecciones, de la asamblea, en lo que compete al sector netamente político. Sí estamos claros, que no somos ningunos ignorantes tampoco, de que la solución principal en este país viene por la discusión, el acuerdo, el convenio, la presión política, y eso tendrá que estar ahí. Tocaste otro buen tema. ¿Ah? Tocaste otro buen tema. Ese es el tema que tiene que lo sabemos y lo entendemos, pero nosotros como organización tenemos nuestro trabajo, y si cada quien hace su trabajo, a lo mejor las cosas pueden cambiar un poco en cuanto a la unificación, que es lo que se quiere. Por eso es que yo concluyo diciéndote de que el problema de la comida, el problema de la alimentación y de los salarios, que tenemos que ver cómo vamos a llegar los salarios a los trabajadores. Ahorita hay una propuesta que hizo por ahí la gente de FECámara, los amigos de FECámara,
Bueno, en que me alegro bastante que la hayan mencionado, pero nosotros el 4 de abril tenemos un documento ¿Cuál donde... es la propuesta? La propuesta es que un salario mínimo vital, yo no sé dónde sacó eso, pero no importa cómo se llame. No, suena bien. Suena Porque bien, vital pero- es sobrevivir. Sí, por tiempo indeterminado. No importa cómo lo llame, pero nosotros, y ahí lo estoy sacando nuevamente, hoy lo estoy corriendo en las redes, el 4 de abril nosotros hicimos ese planteamiento donde pedíamos que el principal enemigo, cuando se decretó la pandemia, la cuarentena obligatoria, y le decíamos que el principal enemigo de la cuarentena es la falta de recursos, la necesidad del trabajador de llevar comida a su mesa, que va a tener que salir a la calle a arriesgarse a contaminarse para poder llevar comida. Y en una serie de razonamientos, para hacerlo corto, planteábamos que tenía que darse una especie de un bono, un auxilio por vía financiera, por vía especial, ayuda humanitaria para que no estuvieran manejando los números, los parámetros, si el PIB o algo, sino ayuda humanitaria de X cantidad que se entregara semanal o mensual, tomando en cuenta la nómina y la cuestión del descuento del seguro social. Carlos Ocarino propuso $100, que la Asamblea Bueno, aprobara $100. Por eso, entonces eso se planteó y nadie le hizo caso, nadie no le paró. Hoy en día la gente está peor. Entonces, bueno, los amigos empresarios sacaron esta... Lo que quiero decir es que no es nueva la idea. Ojalá que se pueda tomar en cuenta y se impulse, porque lo que pasa es que tampoco estamos de acuerdo en los montes. Habla de $15 a $20 de ayuda. Mira, estamos pasando trabajo, pero la limona tampoco es buena. Yo creo que la dignidad hay que mantenerla. Si tengo unos parámetros internacionales que me dice que para estar fuera del concepto de pobreza crítica te habla casi de $60, esa es la base para discutir hacia adelante. Esa es la base para discutir y cómo lo vamos a hacer. Tocaste un tema que, claro, para un sindicalista es claro que es la negociación. Si tú no te sientas con el patrón, con la empresa, a discutir, bueno, 30, 40, 50, dame aquí, métete por acá. Si tú no negocias, así es. Si no todo es dámelo todo, pues quebras la empresa o te botan del trabajo. Así es. Pasa eso, ¿no? Se crea conflicto. La negociación es clave. Capriles acaba de anunciar ayer que se retira del proceso electoral porque la Unión Europea no va a estar presente y es fundamental que el voto, para que sea útil, tenga transparencia. Pero resulta que tú te encuentras con que hay sectores, tanto del gobierno como de la oposición, que se oponen a la negociación, que eso es rendición, traición y lo que sea, cuando ese es un concepto fundamental del sindicalismo y de la política. El 50% de la lucha de las organizaciones sindicales como mínimo precisamente a la negociación, la discusión y la conversación. El otro 50% es la organización, es avanzar, en fin. Y también tocar, ¿por qué no?, la cuestión política, porque no somos ninguno, no estamos desconocidos. Esto que acaba de ser Capriles, por lo menos me lo comentaban esta mañana y yo le decía mi opinión, una radio de Barquisimeto, yo le decía, pero bueno, está siendo consecuente con lo que él dijo desde el principio. Por eso es que yo le dije a alguna persona cuando dijo, mira, que tengo esto, que hay que darle. Yo, no, olvídese de eso, le dije yo. Dale chance que tiene que explicar. De paso, no tenemos que respetar la decisión de todo el mundo. Si estamos pidiendo que nos respeten, nosotros tenemos que empezar a respetar. Bueno, él tuvo su criterio, su manejo, y ahí tiene. Entonces, si eso se hace así, ten cuidado, si muchos de los que se presentaron hoy es candidato, algo por el estilo, a lo mejor ni llegan hasta el final porque se consideran de que no van a tener chance. Eso podría ser eso, buscando la manera de lo que planteó la Comunidad Europea y algún planteamiento que hay en forma general de correr y dar algunas condiciones, que es lo principal. Pero yo te voy a decir algo que el movimiento sindical lo siente y lo dice, y lo digo aquí, lo digo en cualquier parte. El problema y las elecciones de la Asamblea Nacional no le va a solucionar el problema de comida y de hambre a los trabajadores y a este pueblo. ¿Sabes que este es un problema de un modelo económico que está prácticamente caduco y que no quieren entender, no quieren oír, no lo quieren concertar con ningún sector? Aquí tiene que haber la asamblea y tiene que haber un proceso de elecciones sindicales y deberían, o sea, el tiempo que tienen es tratando de buscar la manera de cómo no se ponen de acuerdo, porque ahí hay que discutirlo, de un proceso de elecciones, de asamblea y un proceso de elecciones presidenciales con un plan, un proyecto y que todos estemos involucrados dentro de la posición que asumamos, fíjate, pero democráticamente. Cuando se reconoce al poder electoral como poder, entonces el CNE tiene que estar presente en todas las elecciones sindicales y gremiales. Bueno, resulta que la CTB tiene ¿cuántos años que no hace elecciones? Nosotros tenemos de aprobar la elección. El Colegio Médico tiene 20 y pico de años. Sí, pero es que te voy a confesar algo y te lo pruebo porque nosotros tuvimos que ir al Tribunal Supremo de Justicia en el año 2015-2016 y ahí nos ratificaron que siguiera el proceso de elecciones que nos tenían paralizado y hay una orden que se dio para el proceso de elecciones, lo cual el Consejo Nacional Electoral anterior tampoco le ha dado curso a eso y ahorita estamos utilizando eso para poder seguir avanzando en eso.
Ese es el gran problema, de que resulta de que todo lo meten en la bola de cristal de la política y de la conveniencia del quien tiene el poder, y no puede ser. Deja de hacer el proceso de elecciones y yo no sé qué va a pasar. Y ahí mire cómo estás tú a nivel No, y además, una de las cosas que discutí ayer con el padre Virtuoso es que la sociedad venezolana está estrangulada por la convivencia, lo caro de la vida, el trabajo, el salario que es poquito, todo eso difícil, pero además cuando va a gritar no puede porque la institucionalidad democrática está confiscada. Y resulta que el CNE tiene parado una cantidad de procesos electorales sindicales. Las universidades, la rectora tiene ya no sé cuántos años. El artículo 292 de la Constitución, el literal 6 te lo dice. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Vamos al corte y ya estamos aquí con José Elías Torres, el secretario general de la CTV. José Elías Torres, secretario general de la CTV. Fíjate, es un país que tú dices, ¿cómo se sale de aquí? Porque para generar mayor productividad, para que la gente tenga ingresos, una economía que nos resuelva, tú necesitas, bueno, que el gobierno pueda solicitar empréstitos, buscar ayuda internacional, vender sus productos afuera, pero todo eso está bloqueado. Bloqueado por una situación política que arrastramos, bueno, por la confrontación, por el estilo de la confrontación ahora, que por cierto, impulsada por ahora, la confrontación está de moda y lo ves en las elecciones norteamericanas. Pegarse gritos, el debate de Donald Trump y el señor Biden, que por cierto resultó mejor Biden de lo que la gente esperaba. Bueno, la cosa es a insulto puro todo, porque bueno, las redes tienen unos laboratorios atrás que polarizan porque así venden mejor. Ahora, el tema es que, ¿y cómo salimos nosotros de esto? La salida tiene que ser la democracia, la salida democrática, que pasa porque hay elecciones en todos lados, porque se oxigene la libertad de expresión, la libertad de sindicalización, de organización, porque aquí llega un momento en que te querían organizar como el gobierno quería. Y entonces las organizaciones, hasta las asociaciones de vecinos la cambiaron, cuando la gente se organiza como ya puede, como necesita. Entonces eso hay que reconocerlo, pero para eso tienes que hacer que el CNE funcione. Para la salida electoral y para la normalización de la vida institucional, gremios, sindicatos y de todo lo demás. Si no tienes claro eso, ese es el primer tapón que tienes para que no haya soluciones. Si tú crees que por la vía de la imposición, ya sea de uno u otro lado, tú vas a agarrar y vas a vencer al enemigo. Cuando eso no ocurre, fíjate, ahí está el proceso colombiano, que después de no sé cuántos años, tuvieron que negociar la paz. Y todas las guerras y todos los conflictos terminan en negociación. 50 años y terminaron negociando. Pero aquí no, aquí estamos en una cosa que sigue el liderazgo sin entender la necesidad de comprender al país. Sí, mira, ahí hay algo que tú acabas de decir. Uno no es el único tapón, es la misma como está confeccionado el Consejo Nacional Electoral. Apenas nombraron, y lo digo porque es mi amigo, y hemos tenido muy buenas relaciones, cuando Rafael Simón lo nombraron, bueno, lo primero que fui a hablarle, independientemente del problema político, él me diría, bueno, la CTV. Sí, mi problema es la CTV, tenemos este problema de elecciones, que a lo mejor este año no podemos, pero quiero que no nos abonen el camino porque queremos hacerlo, porque una institución se fortalece si hace su proceso de elecciones. Para empezar, y lo hemos intentado, pero somos un objetivo político del gobierno y nos tienen trabajo ahí. No nos van a dejar hacer las elecciones primero que la central socialista de ellos, y ellos no tienen ni capacidad de hacer eso porque no tienen ni cómo hacerlo. Así de sencillo, y eso es claro y ellos lo saben. ¿Qué es lo que pasa? Primero tienen que renegociarse la situación que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Y tienen que ver algunas condiciones también para el Tribunal Supremo de Justicia, porque una cosa manejada con ese entramado, olvídate que yo aquí no lo hago, pero lo puedo hacer por acá. Pero eso tiene que dar. Pero la negociación tiene que ser una cuestión vital, y si tiene que haber testigos internacionales, habrá que hacerlo. Los compañeros, nosotros lo hacemos, eso es aplicable a la cuestión política. Nosotros desde la OIT, que es un órgano mundial más calificado de la mesa tripartista, ellos establecieron y mandaron unas condiciones y recomendaciones para el gobierno de una serie de violaciones, y además el documento, que es el primer documento contundente, el más contundente, el tercero que se hizo en América Latina y el número 13 en el mundo en 100 años, con la contundencia que se dio. Imagínate el calificativo. Claro, la situación política de Venezuela opacó ese impacto mundial, porque eso ha tenido mucha repercusión mundial. ¿Qué es lo primero que dice? Para la reconciliación de la República Bolivariana de Venezuela, después que analiza la cuestión de Rubén González, el otro, los presos, ese tipo de violaciones, que todos los conocemos, entonces hacen unas recomendaciones. Hay alrededor de 7, 8 recomendaciones vitales. Bueno, 2 nada más es lo que se ha podido en un año
implementar. No implementar. Esto va a discusión nuevamente ahorita en el 10 de diciembre, 10 de noviembre, que le toca en el Consejo de Administración, le toca el punto de Venezuela y hay que tocarlo. Ese Consejo de Administración arranca el 27-28 de octubre y termina el 15 de noviembre. Entonces, a nosotros nos toca en la agenda eso, y estamos mandando para allá lo que no se ha cumplido, los nuevos precios que han metido. Entonces, por más que uno quiere solucionar, ayudar para avanzar, tiene que entretenerse haciendo esa denuncia porque es nuestro trabajo y no podemos avanzar en lo otro. Yo me recuerdo que una vez me decía un viceministro, todavía viceministro, y me decía, pero bueno, es que ustedes todos lo quieren llevarlo a ITEL, y dice, pero es que si tú no me paras, si tú te sientas con nosotros, no solamente con la CTV, con la CGT, con ese, únete que viene de allá, le dije, y arreglamos los problemas y empezamos a hablar los problemas tan graves que tiene el sector de educación, el magisterio, que es uno de los más humillados y vejados en este país. La cuestión de los empleados públicos, pero los jubilados, que es una de las partes más débiles frente a esta situación que estamos viviendo. Si se sentaran y lo conversaran y empezáramos a ver soluciones poco a poco de esto, mira, nosotros ni nos acordáramos que existiera la OIT, porque precisamente la OIT participa y cuando ustedes desconocen los genuinos representantes de los trabajadores. Esa propuesta la hacemos y la volvemos a ratificar, pero no ha habido nada. Nosotros no nos hemos reunido en 20 años, mentira, 18 años, ni una sola vez oficial con un ministro del Trabajo. Vaya. Ni una sola vez con un ministro del Trabajo. Bueno, usted describe porque estamos como estamos. Y uno que otra muy puntual con un viceministro del Trabajo. Pero no ha habido reunión de la CTV ni en ninguna de las centrales CGT, CODESA, con estos funcionarios. Entonces, ¿cómo no va a estar el país como está? Pero nosotros seguimos jugando y confiando en la unidad, en la sensatez, vamos a seguir insistiendo en nuestra lucha, vamos a seguir insistiendo en nuestro proceso. Oye, además, José Elías. Tú nos conociste a nosotros sí, porque trabajaste con nosotros. Es más, inclusive, recuerdo esto, que eso vale para ahora. Recuerdo que cuando tú dirigías a esto, que nosotros nunca dijimos la CTV, no, el Comando de Trabajadores, porque no podemos poner nuestra sigla, que es legal, frente a una situación netamente política o partidista. Entonces, nosotros solo trabajamos... Pero haría falta que el movimiento sindical entienda que la gente está huérfana, que la gente se siente sola, que la gente no tiene quien la defienda, que se trata de priorizar a los venezolanos y eso debe ser lo más importante para la unidad. Porque fíjate que yo discuto. Ok, que la Unión Europea venga y revise los procesos electorales para que haya transparencia, porque es vital que la gente tenga confianza, está bien. Pero lo importante es la mayoría, la gente. Porque Rómulo Betancourt y Chávez, para ponerte dos ejemplos, lograron ser lo que fueron porque tenían las mayorías, los respaldos populares. De abajo. Eran partidos populares de abajo, de la gente. Entonces no puedes hacer tu pura geopolítica y te olvidas de la situación que está viviendo el venezolano. Lo primero la gente. No pretenda ponerte todo el tiempo al frente de ellos, ponte al lado de ellos. Acompaña a la gente. Acompaña a la gente, o detrás, pero ponte al lado, pues te aceptamos. Mira, un ejemplo rapidito, lo que acaba de pasar la semana pasada cuando reventaron estos focos de la protesta en Chichirivichi, en varias poblaciones de Yaracuy y en otros estados. Mira, lo bueno de eso, que si tú analizas, y yo conozco bien Yaracuy, porque tengo amigos ahí y son de Barquisimeto y los tengo al lado, y conozco a algunos, que ahí no hubo dirigentes políticos ni sindicales, ojo, dirigiendo aquello, eso salió espontáneo del ama de casa, del que estaban ahí, quizás movido por alguna gente que ya no habíamos liderazgo organizando, porque si no, no se da. Mira, quizás venían organizando el malestar. Solo que no eran el malestar. Los liderazgos conocidos, los pero no eran los liderazgos conocidos. Que hubieron trabajadores ahí, que los trabajadores son pueblos, los trabajadores son que son delegados de un sindicato, son delegados de una cuestión, y estaban ahí, bueno, y utilizaron la protesta, pero en ningún momento fue por contrato colectivo, sino por las necesidades básicas del pueblo. Agua, gas, luz. Agua, gas, luz, eso fue lo que motivó eso. Bueno, y también un poquito estos amigos que fueron desechados, rechazados. No, mucho chavismo, esa protesta estaba llena de chavismo. Hay que más de la mitad de esa promoción hicieron muchos chavistas que se sintieron envalentonados los compañeros y salieron y hubo lo que hubo. Bueno, eso hay que tenerle miedo, si entiende el gobierno que eso es peligroso, porque una anarquía de esa manera que se extienda no le sirve a nadie. Y tú lo sabes que eso es así. O sea, que usted no piensa en anarquía. Tienen que ser protestas espontáneas, ok, las acompañaremos, pero ojo, la anarquía es producto de la desesperación de la gente en un momento dado. Cuando pierdes la cabeza. Cuando pierdes la cabeza. Buenos temas, José Elías. Trato de tenerte aquí, volveremos a seguir conversando. Porque bien, hay que ayudar a la CTV, a la organización sindical, a la organización social, a que pelee en términos democráticos, pacíficos, etcétera, pero que ayude al país a conseguir caminos. Eso es fundamental. Nosotros vamos a estar dispuestos, dentro de lo poco o mucho que tengamos, nuestra organización,
ayuda a esa unificación y ayuda inclusive hasta a los partidos que se regeneren y se reconformen y se unifiquen porque le hacen falta la democracia. Así es. Gracias a José Elías Torres por estar con nosotros. Vamos a regresar ahorita con la señora Ángela, ahora que vino vestida de tigresa. Hay un personaje popular que se llama la Tigresa de Oriente. Yo tengo aquí la Tigresa de Globo de Acarigua. Acuérdate que yo soy de Acarigua. Ángela, ahora mira qué bonita, qué bella estás hoy, qué sexy, burda de sexy. Bueno, pero dime algo de mis medias, dime si Sí, no son las mis medias son como, tienen cositas. metalizadas. Sí. A mí me encantan las medias, ya tú sabes que cumplo años. Y los papatos, estos no son de Sofía Western. No, estos son, sabes que estoy ahorita todo terreno porque a raíz de mi accidente y la columna no puedo usar tacones tan altos. Ah, bueno, está bien, has bajado de estatura. Y de medidas. Y de medidas. Sí, ¿verdad? Estás más flaquita. Estoy menos anchilarga. Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mira, mi querida anchilarga? Tú sabes que este debate de Trump y Biden, que me pareció un desastre. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, te escuché ahorita con el invitado anterior, según tú, Biden. Yo creo que en realidad quedaron empatados mal. Los dos me parecieron deleznables. El que más gritaba, el que más ladraba, mejor dicho, era Trump y Biden. Pero realmente en contenido, en calidad del contenido, me parecieron ambos muy deficientes. Pero Biden para mí no ganó ninguno. Siguió las instrucciones de sus asesores y lució mejor. Porque más bien se esperaba que Trump se lo comiera, no se lo comió. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. A mí me parecieron ambos deleznables. Pero hablando de política, fíjate tú y de Biden, hace poco tiempo, cuando se presentó Biden en la Florida, estuvieron presentes Ricky Martin. Por ahí tenemos unas imágenes tan bellas, está guapísimo. Ricky Martin también se presentó en esa ocasión para apoyarlo, Luis Fonsi. Y bueno, fueron bastante criticados, sobre todo Ricky Martin, que mostró una postura mucho más firme de apoyo a Biden y contra Trump. Y hablando de estar en contra de Trump, nuestro querido actor venezolano oriundo de San Cristóbal, Edgar Ramírez, que yo creo que después de María Conchita Alonso es nuestro actor venezolano que más ha destacado en Hollywood. Yo no diría después, yo diría que Edgar ha tenido más éxito que María Conchita, no, sin desmeritar a María Claro, Conchita. pero María Conchita fue de alguna manera la inicial. La que inició después de esta Braga, Sonia Braga de Brasil. De verdad que María Conchita, pues chapó, aplausos. Y Edgar hizo comentarios, palabras más, palabras menos, que dijo que Donald Trump utiliza los votos, busca la aprobación del público latino utilizando Venezuela para que le den más votos. Bueno, en fin. Tú sabes que hablando de eso, estaba recordando yo ahorita fuera de cámaras contigo, nuestra época cuando nos conocimos más estrechamente en Flash con Gilberto Correa. Éramos jóvenes y lindos. Gilberto decía que las figuras públicas no deberían opinar de política, o por lo menos era esa su opinión. Su punto de vista, yo le preguntaba por qué, cuál es el prurito me dice, mira, porque de alguna manera la gente se hace una ilusión de cómo es uno y siempre la política, como la religión, genera amores u odios apasionados. Entonces él dice que él prefería mantenerse al margen, pero yo creo que una figura pública, estamos hablando de Ricky Martin, Luis Fonsi, Edgar Ramírez, en el contexto político y norteamericano, a mí me parece muy válido que las personas opinen, porque al final son seres humanos, ciudadanos del mundo. Además, Ángela, fíjate que la televisión, los medios de alta incidencia, masivos, todos generan lo mismo en cuanto que hay una gente que te quiere y una gente que no. Es verdad, así no hables de política. Así no digas nada. No, y hay gente que uno le puede caer malísimo y uno no entiende ni por qué. Yo tengo una gente que desde que me ve ya me odia y tengo una cantidad de gente que quiere casarse conmigo. Casarse, hijos, mujeres y hombres. No, hombres no. Ah. No tienen hijos, Ángela, por Dios. Bueno, que los hombres ahora se casan, hablando de Ricky Martin. Pero él se no casó y tienen tuvo hijos. 2 hijos. Sí. ¿Cómo que no? Ricky Martin tiene... Adoptados, No, son de él. Él se llama surrogate mother, o sea, un vientre de préstamo. Sí, bueno, alquilado, porque no es de préstamo, tú pagas por eso. Igual que, por ejemplo, Miguel Bosé, que tuvo 2 hijos de su propia creación y 2 hijos con su pareja de su propia cuña. Tienes razón. Edita. El mundo se ha movido. Pero es fundamental, fíjate, porque a los periodistas nos pasa, que la gente entienda que uno tiene su corazoncito. Pero claro. Que uno no puede ver las cosas como están ocurriendo aquí en Venezuela. Entonces, no, eso no es conmigo porque yo no quiero que la gente se pelee o me quieran o no me quieran. No, además, a mí me gusta llevar la corriente. Yo sé. A mí, que tú, colaboracionista, tú sabes que agarro. No le toques esa tecla a Kiko, por favor, porque se vuelve como Manimal. Hablando de todo como los locos y del corazoncito, María Casemprún, nuestra cantante, actriz, modelo, empatadísima, casadísima,
viven juntos con Leonardo Padrón. Tiene mal gusto. Pues fíjate que fue nominada a 2 Grammys latinos y ella no se lo esperaba, cosa que me llama poderosamente la atención. Está nominada por el mejor álbum tropical latino y el mejor diseño gráfico del álbum. Y puso en su Instagram y en su Twitter que está de lo más feliz. Ojalá se lo gane. La interpretación que ella hace de La Lupe es espectacular. Las canciones Divina. De una gran pasada. Además, ella tiene una gran voz. Lástima que tenga esa Y maldición. guapa, es muy guapa. Esa maldición encima, que es Leonardo. Mira, y hablando de guapuras, quería comentarte acerca del Fashion Week, la Semana de la Moda en París, que fue este martes, abrió el Pret-a-Porter con Dior, un desfile que me llamó poderosamente la atención porque se hizo en el Jardín de las Tullerías. Tú sabes que yo por París me corto las venas. Hicieron un domo, cerraron un espacio y entraba como una especie de penumbra a través de unos vitrales. Esos vitrales fueron hechos por un artista plástico. Y la moda, que la moda imbricada con el arte y con la contemporaneidad, porque la moda no desecha la realidad social. Fíjate que vemos trajes holgados, cómodos, porque, bueno, vinculado a esta pandemia, que todos estamos más en la casa y queremos estar como más tranquilos, más sin este estrés del coronavirus, pues de alguna manera la propuesta de Marie Curie, la diseñadora de Dior, refleja esta realidad. Y como anecdotario, te quería comentar que de repente dentro del público, el poco público que había, porque, ¿sabes?, hay restricción por bioseguridad, saltó una mujer a la pasarela con una pancarta, por favor, haciendo protestas sobre el cambio climático. Y yo no sé si tú estás enterado, pero la moda, o sea, todo lo que tiene que ver con la fabricación de telas y textiles, está afectado por esa discusión. Afecta mucho la polución, claro. La contaminación, creo que es el tercer factor que incide en todo este cambio climático, aunque usted no lo crea. Mira, estoy de luto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este 2020 es el peor año de la historia de nuestras vidas. Es un año horroroso, cantidad de gente muriéndose. Y ayer se murió Quino, el de Mafalda. Sí. Chica, eso me tiene entristecido. 88 años. Sí, pero genial, él, todos los que mi generación. Pero tenía una enfermedad, vivía, creo que era en la ciudad de Mendoza, y Quino, fíjate que a mí un personaje que me seducía muchísimo era Susanita. Y ¿Tú querías ser Susanita? No, que va, que Susanita nació mi casé. Pero hay una tira cómica, una viñeta muy divertida donde sale, Susanita pide la mano a la maestra, por favor, señor, yo, porque la profesora pregunta, ¿cuál es el futuro del verbo amar? Entonces Susanita, yo. Y cuando le dice la profesora, bueno, Susanita, habla tú, hijitos. Porque así era Susanita, pues medio galla. Mira, Quino tenía una serie, el humor de Quino, que había, la primera línea, parecía un político así, y el texto, ¿no? Nosotros nunca nos dejamos llevar por la corrupción, nosotros nunca mentimos, nosotros nunca traicionamos a nadie. Y después aparecía la otra, el tipo llorando, por eso nunca gobernamos. Bueno, y hay otra viñeta, y con esto vamos a terminar, que Mafalda está pensando, ¿no? Está así sentada y dice, ¿por qué las mujeres no son presidentas de la República, ¿no? En general, para la época, los años 70 sobre todo. Y pone a pensar otra viñeta, y después resulta que llega un documento que dice Top Secret, y sale Mafalda llamando a todas las amigas, ¡muérete! Bueno, ya con esto vamos a terminar. Mira, Kiko, porque Quino, ¿qué pasó? en una entrevista que puso hoy en la radio, le preguntaron, ¿por qué no hiciste más Mafalda si fue tan exitosa? Porque Mafalda fue de los años 60, 70 y el mundo cambió. Claro, ya no tiene sentido. Claro. Ay, a mí me hasta el año la 73 escribió Quino. Bueno, yo con esta parte de la sección con Kiko, pues me despido, no sin antes recordar mi Instagram, que es @AngelaOraa con doble A, y @GlobovisionVE. Así que los esperamos el día de mañana, porque aquí sigo. ¡Ora! ¿Por qué tú haces así? Porque Ángel como un cuervo, parece un cuervo. ¡Ora! No, un perico, un loro. ¡Ora! Sí, Kiko, chao, me voy, hasta mañana. Bye.